Zacarías 9. Un rey humilde conquista. A. La profecía contra Adrac. 1:1-4. Juicio contra las ciudades del Líbano. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Hamat será comprendida en el territorio de Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortaleza, y amontonó plata como polvo, y oro como lodo de las calles, he aquí, el Señor la empobrecerá, y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. A. La profecía de la palabra de Jehová, los dos oráculos que componen el resto de Zacarías. Capítulos 9-14, no tienen fecha, pero muchos eruditos creen que provienen de la vejez de Zacarías. La mayoría ve esta profecía contra la tierra de Adrac como cumplida por los ejércitos de Alejandro Magno cuando conquistó esta región. Las ciudades mencionadas en Zacarías 9:1-7 trazan la marcha de Alejandro a través de la tierra prometida en el 332 a 331 AC. Y, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres, en el sentido de que sus ojos estarán puestos en el instrumento de juicio de Dios, Alejandro. B. Tiro y Sidón. Estas eran las dos ciudades principales al norte de Israel, en la tierra del Líbano. Tiro era una importante ciudad comercial que se creía imposible de conquistar. Los asirios sitiaron Tiro durante 5 años, pero nunca conquistaron la ciudad. Nabucodonosor trató durante 13 años de conquistar Tiro, pero Alejandro lo hizo en 7 meses. Y Alejandro Magno conquistó Tiro asediando durante 7 meses y luego usando los escombros de la ciudad vieja para hacer una calzada hacia la ciudad insular. Fue un logro espectacular tanto de la estrategia militar como de la ingeniería. 2:5-8. Juicio contra las ciudades de los filisteos. Verá Ascalón, y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera, asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca, y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. A. Verá Ascalón, y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Las ciudades filisteas de Ascalón, Gaza, Ecrón y Asdod están al sur de Tiro y Sidón, y también fueron conquistadas por Alejandro Magno en el 332 a 331 AC. Y este pasaje predice con precisión la conquista de las costas del Mediterráneo oriental por parte de los ejércitos griegos bajo el mando de Alejandro Magno. Bois. B. Quedará también un remanente, y Ecrón será como el Jebuseo. Los jebuseos habitaban Jerusalén cuando David conquistó la ciudad. Josué 15:8, 2 Samuel 5, 6-9, 2 Samuel 24, 16-18. David no eliminó a los jebuseos, sino que simplemente los incorporó a Israel. Lo mismo sucedería con pueblo de Ecrón. Se acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya. Cuando Alejandro Magno marchó a través del Líbano y la tierra prometida hacia Egipto, no conquistó ni atacó a Jerusalén. Dios prometió proteger y perdonar su casa durante este tiempo, y lo hizo a través de una notable cadena de eventos relacionados con Alejandro Magno y el sumo sacerdote. Y el relato de Josefo sobre el encuentro de Alejandro con el sumo sacerdote es fascinante. Antigüedades 11.8.4-5. Alejandro, cuando hubo tomado Gaza, se apresuró a subir a Jerusalén, y Jadua, el sumo sacerdote, cuando escuchó eso, estuvo en agonía y bajo terror, como si no supiera cómo se encontraría con los macedonios, ya que el rey estaba disgustado por su anterior desobediencia. Por lo tanto, ordenó que el pueblo hiciera súplicas, y se uniera a él para ofrecer sacrificios a Dios, a quien rogaba que protegiera a esa nación y la librara de los peligros que se avecinaban. Entonces Dios le advirtió en un sueño, que le sobrevino después de haber ofrecido el sacrificio, que se animara, adornara la ciudad y abriera las puertas. Que los demás aparecieran con vestiduras blancas, pero que él y los sacerdotes se reunieran con el rey en los hábitos propios de su orden, sin temor a ninguna mala consecuencia,
que la providencia de Dios evitaría. Por lo cual, cuando se levantó de su sueño, se alegró mucho, y declaró a todos la advertencia que había recibido de Dios. De acuerdo con el sueño, actuó completamente, y así esperó la venida del rey. Y cuando entendió que no estaba lejos de la ciudad, salió en procesión, con los sacerdotes y la multitud de los ciudadanos. La procesión fue venerable, y la forma de hacerlo diferente de la de otras naciones. Esta llegó a un lugar llamado Safa, cuyo nombre, traducido al griego, significa una perspectiva, porque desde allí tienes una perspectiva tanto de Jerusalén como del templo, y cuando los fenicios y los caldeos que le seguían pensaron que tendrían libertad para saquear la ciudad y atormentar hasta la muerte al sumo sacerdote. Lo cual el disgusto del rey les prometía, sucedió todo lo contrario, porque Alejandro, cuando vio de lejos a la multitud, con vestiduras blancas, estando los sacerdotes vestidos de lino fino, y el sumo sacerdote con ropas de púrpura y escarlata, con la mitra sobre la cabeza, que tenía la lámina de oro sobre la cual estaba el nombre de Dios grabado, se acercó solo, y adoró ese nombre, y primero saludó al sumo sacerdote. Los judíos también todos juntos, a una voz, saludaron a Alejandro, y lo rodearon. Entonces los reyes de Siria y los demás se sorprendieron de lo que había hecho Alejandro, y pensaron que estaba trastornado en su mente. Sin embargo, Parmenio, el segundo al mando de Alejandro, se acercó solo a él y le preguntó cómo era posible que, cuando todos los demás lo adoraban, él adorara al sumo sacerdote de los judíos. A lo cual respondió, yo no lo adoré a él, sino a ese Dios que lo ha honrado con ese sumo sacerdocio, porque vi a esta misma persona en un sueño, en este mismo hábito, cuando estaba en Dios, en Macedonia, el cual, cuando me encontraba pensando cómo podría obtener el dominio de Asia, me exhortó a no demorarme, sino audazmente pasar el mar de allá, porque él conduciría mi ejército, y me daría dominio sobre los persas, por lo que, no habiendo visto a otro en ese hábito, y ahora viendo a esta persona en él, y recordando mi visión y la exhortación que tuve en mi sueño, creo que pongo este ejército bajo la conducción divina, y con eso venceré a Darío. Y destruiré el poder de los persas, y que todo suceda de acuerdo con lo que tengo en mente. Y cuando hubo dicho esto a Parmenio, y dado al sumo sacerdote su mano derecha, los sacerdotes corrieron junto a él, y él entró en la ciudad, y cuando subió al templo, ofreció sacrificio a Dios, de acuerdo con la dirección del sumo sacerdote. Y trató magníficamente tanto al sumo sacerdote como a los sacerdotes. Y cuando se le mostró el libro de Daniel, en el que Daniel declaraba que uno de los griegos destruiría el imperio de los persas, supuso que él mismo era la persona a la que se refería, y entonces se alegró, despidió a la multitud por el momento. Pero al día siguiente los llamó y les pidió que preguntaran qué favores querían de él, con lo cual el sumo sacerdote deseó que pudieran disfrutar de las leyes de sus antepasados, y que no pagaran tributo en el 7º año. Les concedió todo lo que deseaban, y cuando le suplicaron que permitiera que los judíos de Babilonia y de Media disfrutaran también de sus propias leyes, prometió de buena gana hacer en lo sucesivo lo que deseaban. Y cuando dijo a la multitud que si alguno de ellos se alistaba en su ejército con esta condición, que continuaran bajo las leyes de sus antepasados y vivieran de acuerdo con ellas, él estaba dispuesto a llevarlos con él, muchos estuvieron listos para acompañarlo en sus guerras. D. El rey que viene y su liberación. 1:9. Un rey humilde entra en Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. He aquí tu rey vendrá a ti, humilde, y cabalgando sobre un asno. Este rey Mesías es humilde, pero esto no se indicaba por el animal que montaba. No monta el caballo triunfal de un general conquistador, sino la montura habitual de la realeza, que viene en son de paz. Esto fue un gran contraste con el conquistador Alejandro Magno. Y, hermanos, seamos humildes, escuché a alguien decir, bueno, trataré de ser humilde. No puedes hacerlo de esa manera. No debemos tratar de actuar la parte humilde, debemos ser humildes, y entonces naturalmente actuaremos de una manera humilde. Es asombroso cuánto orgullo hay en los más modestos. Spurgeon. 2. ¿Cómo condenamos el orgullo? Sentimos que estaría bien que todos fueran tan humildes como nosotros. Nos jactamos de que detestamos la jactancia. Nos jactamos de que odiamos la adulación.
cuando se nos dice que estamos singularmente libres de orgullo, nos sentimos tan orgullosos como el mismo Lucifer ante la conciencia de que el cumplido es bien merecido. Somos tan experimentados, tan sólidos, tan perspicaces, tan libres de la confianza en nosotros mismos, que somos los primeros en quedar atrapados en la red de la autosatisfacción. Hermanos, debemos orar a Dios para que nos haga humildes. Spurgeon. B. Un asno, sobre un pollino hijo de asna. Esta parece ser una expresión hebrea del habla que enfatiza que el animal es de raza pura, una montura real, verdaderamente magnífica. Y Dios había ordenado a los reyes de Israel que no multiplicaran los caballos. Los reyes que quebrantaron este mandato fueron miserables ellos mismos y azotaron a su pueblo. Jesús vino a cumplir la ley. Si él, en su título de rey, hubiera montado a caballo, habría sido una violación de un mandato positivo de Dios, por tanto, montó sobre un asno. Clarke. Se alégrate mucho, da voces de júbilo, he aquí tu rey vendrá. Esto claramente profetiza lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús, Mateo 21:5, cuando se presentó como el Mesías a Jerusalén y al pueblo de Israel. Y, aunque la entrada triunfal fue una celebración alegre, un espectador romano se preguntaría qué había de tan triunfal en esta entrada. No se comparaba en absoluto con el tipo de desfile que tuvo Julio César cuando regresó a Roma desde la Galia. Luego hubo un desfile que duró 3 días en el que mostró todos los cautivos y el botín que trajo de regreso. En contraste con esto, la procesión de Jesús debe haber parecido bastante humilde, y esto mostró que Jesús era un tipo diferente de rey. 2:10. La fuerza y autoridad del reinado del Mesías. Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Los arcos de guerra serán quebrados. Zacarías 9:9 pertenece a la primera venida de Jesús, pero Zacarías 9:10 está asociado con la segunda venida de Jesús, cuando Él venga en poder y gloria para reinar sobre esta tierra por 1000 años. En ese día habrá una justicia forzada, y Él no permitirá más la guerra. Isaías 2:4. Y, aunque los evangelistas vieron el cumplimiento del versículo 9, no continuaron citando el versículo 10, lo que puede indicar que estaban conscientes de tener solo un cumplimiento parcial. Baldwin. B. Su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Cuando Jesús gobierne sobre esta tierra, su reinado será universal. Toda la tierra estará bajo su autoridad. Y esto habla del tiempo al que muchos se refieren como el milenio, el reinado de 1000 años de Jesús en esta tierra. Salmo 72, Isaías 2, 2-4, Isaías 11, 4-9, Jeremías 23, 5-6, Lucas 1, 32-33 y 19, 12-27, Mateo 5:18. 3, 11-17, la liberación y bendición de Judá. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón, o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque, cuánta es su bondad, y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes, y el vino a las doncellas. Por la sangre de tu pacto. Esto probablemente describe a Dios actuando hacia Israel a la luz de la sangre del pacto de Moisés. Éxodo 24, 1-8. A medida que Israel se vuelva hacia Dios, Él se volverá hacia ellos y los rescatará como si estuvieran atrapados en una cisterna seca. He sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. B. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, debido a su promesa fiel, incluso los prisioneros son prisioneros de esperanza. Deben recibir aliento de su promesa y regresar a la fortaleza tanto en el sentido de una fortaleza militar,
como de una fortaleza espiritual en el Señor mismo. C. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Esto se cumplió parcialmente en los días de los Maquebios, cuando Dios levantó a los judíos para luchar contra los sucesores del imperio de Alejandro. Sin embargo, parece que el cumplimiento final de esta promesa aún está por llegar. De Jehová el Señor tocará trompeta, la idea es que el Señor mismo dirige la batalla. Tanto la Biblia como el Corán tienen la idea de la guerra santa que el Islam llama jihad, pero hay una gran diferencia entre la idea de la guerra santa en la Biblia y en el Islam. Solo Jesús lleva a cabo la guerra santa bíblica y nunca su pueblo. En el Islam, la jihad es responsabilidad de todo buen musulmán. Y, aquí, Dios aclara quién pelea, y lo salvará en aquel día Jehová su Dios. Esta es la batalla de Dios, no la batalla de los hombres. El trigo alegrará a los jóvenes, y el vino a las doncellas, como en otros pasajes que hablan del milenio. Oseas 2, 21-22, Joel 2:19. Aquí el trigo y el vino son ilustraciones de prosperidad y bendición. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.